Muy buenas a todos los que ven esta presentación. En este breve video os explicaremos los resultados de nuestra investigación referente a lo que es la revisión de código. Este corresponde al grupo número 3, en donde estamos los presentadores, Osmani Exaú de León Hernández y José Adán Llano Flores. Para este tema, hemos planteado este documento bajo las siguientes premisas. Número 1. Presentar las principales características de la revisión del código. Básicamente estamos hablando de no perder de vista las definiciones generales e importantes de lo que es la revisión de código. Número 2. Saber cómo aplicar las características de la revisión de código. Explicaremos metodologías y buenas prácticas de cómo aplicar lo que es la revisión de código en nuestras vidas. Y muy importante, el número 3, la importancia de la calidad en el proceso de la revisión de código. Para iniciar, debemos aclarar un concepto que se suele confundir al momento de revisar el código. ¿Auditoría de código es lo mismo que revisión de código? Una pregunta válida que entenderemos mejor al saber los conceptos de cada uno, los cuales mostraremos a continuación. Primero, definamos qué es revisión de código. El concepto que estamos viendo ahorita en estos momentos nos dice lo siguiente. Es una actividad de carácter obligatorio dentro del ciclo de vida de desarrollo de software que ayuda a incrementar la calidad de un proyecto informático. Es decir, su objetivo principal es eliminar posibles errores de programación que no son percibidos por el mismo programador o la persona que está desarrollando, ¿verdad? Y informar sobre los inconvenientes encontrados y proponer alternativas de solución. No perdamos de vista lo que es este concepto porque con este vamos a definir lo que es la diferencia que veremos más adelante. Ahora veremos el concepto de auditoría de código. Este lo definimos de esta forma. Es el proceso principal llevado a cabo dentro de la gestión de desarrollo seguro de software y que está enfocado en el control de dos palabras importantes: seguridad y calidad. Ahora que sabemos los conceptos de auditoría de código y revisión de código, nos enfocaremos en lo que son las diferencias. Y esas son las que vemos a continuación. Ambos son usados con la misma finalidad, es decir, ayuda a reducir o eliminar errores provenientes del código fuente. Ambos son controles válidos para mejorar o eliminar problemas también de nuestro código fuente. Pero si nos enfocamos en los conceptos, la finalidad de cada uno es diferente. Son dos procesos diferenciados entre sí que se enfoca bajo dos premisas. Uno, la auditoría enfoca en los controles de seguridad y la revisión del código está enfocado en lo que son los controles de calidad. Es decir, que cada uno está orientado a diferentes categorías entre sí, que son importantes en el área de desarrollo de software, pero que a su vez se complementan dentro de cada uno de los conceptos descritos. Ahora que tenemos claro lo que es la diferencia entre ambos términos, veremos lo que es a detalle la revisión de código. Para ello, empezaremos con definir qué es y qué no es revisión de código, y esto lo podemos ver en la siguiente lámina. No es un sistema de rankings o calificaciones para los desarrolladores. La revisión de código no pretende medir el desempeño o el hacer de cada desarrollador. Todos sabemos que cada cabeza es un mundo y por ende cada desarrollador hace su código según los conocimientos adquiridos. Este término es de manejarlo con mucho cuidado porque puede generar caídas o aumentos en egos desmedidos. Y esto a su vez puede generar problemas en el equipo de trabajo. Este término también nos lleva al segundo concepto. No está ligado directamente con el rendimiento. Utilizar este enfoque como una herramienta de medición de rendimiento es una muy mala práctica para la moral del desarrollador. Tengamos en cuenta que si bien un programador puede escribir código de manera excelente hoy, mañana puede hacer un código con calidad muy deficiente. Y esto, a su vez, también nos lleva al otro término. No obliga a cambiar el estilo de una persona. Como mencioné anteriormente, cada desarrollador es diferente. Por ende, cada quien programa código según su estilo. La revisión no pretende que el desarrollador cambie su forma de programar, pretende que mejore.
Y por último, no fomenta las críticas o comentarios negativos. Como toda crítica, esta es buena siempre y cuando sea constructiva y le permita a la persona crecer más profesionalmente. Hablar de los puntos negativos y destacarlos al equipo de trabajo puede dar una mala imagen de la forma en que lo está gestionando el arquitecto de software o la persona a cargo del equipo, y puede producir efectos negativos en el mediano y largo plazo. Ahora veamos qué sí es revisión de código. Como lo podemos ver en la lámina, tenemos 4 términos. El primero nos dice: sí ayuda a compartir y distribuir el conocimiento en el equipo. O sea, fomenta que todo el equipo crezca entre sí. Ayuda a que todos los miembros del equipo sepan cómo se realizó cierta actividad o cierto proceso a nivel de código. El segundo nos dice que sí ayuda a mejorar la calidad de la comunicación entre los miembros del equipo. Ya que estamos enseñando cómo el programador hizo cierto bloque del código, este a su vez ayuda a que el equipo se comunique y trabaje en consonancia con la actividad asignada o los proyectos descritos. El tercero nos dice que sí ayuda a identificar posibles problemas de lógica en el negocio. Cada desarrollador entiende cómo aplicar la lógica del negocio de diferentes formas a nivel de código. Esto nos puede traer problemas si la lógica del código genera problemas de calidad o de seguridad en el mediano plazo. Es muy bueno realizar esta revisión antes para no caer o al menos disminuir la refactorización del código. Y el último, sí ayuda a que el desarrollador aprenda nuevos trucos o consejos. Cada programador conoce su maña. Ese tipo de cosas solo se aprenden en la práctica. Es bueno que todo el equipo se pueda esas técnicas porque no solo ayudan a aplicarlas, ayudan a detectar posibles problemas que puedan ahorrarnos dolores de cabeza más adelante. Ambas definiciones, qué es y qué no es revisión de código, nos lleva también a la siguiente pregunta. ¿QA o Quality Assurance es responsable de la revisión del código? Para esto, la respuesta es clara: no. Esto se debe a que las actividades que tiene orientado el personal de QA son normalmente pruebas dirigidas a la funcionalidad, a la aceptación, al rendimiento, a la usabilidad, confiabilidad, etc., que si bien son actividades que están orientadas al usuario final y no al programador, por el cual, si el QA hace estas actividades descritas, podríamos estar sobrecargando sobre él una actividad de trabajo innecesario. Desgraciadamente, en nuestro medio hay que entender que QA muchas veces se realiza este código, muchas veces producto de lo que es el ahorro o al menos reducir los costos monetarios del equipo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de la revisión de código? La respuesta a esto es fácil: los mismos desarrolladores que crean el código. Esto se logra bajo los términos que dijimos anteriormente, en las láminas de qué es o qué no es la revisión de código. Si aplicamos bien cada uno de los conceptos descritos ahí, llegamos al punto que si se ha transmitido correctamente el conocimiento de cómo hizo ciertos bloques de código un programador X, inclusive podríamos llegarlo a asignarlo a un tercero para que realice esa revisión de código y aplicarle el control de calidad que corresponde. Para lograr que una revisión de código sea efectiva o acertada, mucho de ello dependen de los mismos personajes que están involucrados, los programadores. No veamos este concepto en el cual iremos a un paredón y nos comenzarán a disparar sin escrúpulos y con una gran alevosía. Entendamos que la revisión de código es un paso adelante en la calidad del software realizado. Por ello, es muy importante acostumbrar al programador a realizar esta actividad, que si lo toma del lado negativo, puede hacer una merma en el rendimiento de la persona. Así también es necesario explicar con antelación que su código será siempre revisado y por ende reconocer que programar es un arte. Tú estás creando un producto casi a partir de la nada, que si bien puede ser cumplir o no los requisitos de calidad, lo que siempre llevará implícito es que adquirimos nuevos conocimientos que aplicaremos a futuro. Si bien el programador es un riesgo, el no hacer la revisión del código conlleva un riesgo todavía más grande. Esto lo podemos resumir en los siguientes puntos. 1. La posibilidad de que los usuarios interactúen y den retroalimentación.
sobre un defecto encontrado, o lo que normalmente ocurre, quejarse del producto. Si no realizamos la revisión del código de manera oportuna, puede ser que nos encontremos con problemas en la fase de implementación o en la puesta en producción, en el cual el mismo usuario podría retroalimentarnos de defectos de código que muchas veces se reflejan ya sea en algún error o en un bug mostrado en pantalla, o inclusive en mala aplicación de cálculos o similares, etc. 2. Encarece enormemente el costo inicial del proyecto. Si existe mucha refactorización de código, esto nos va a llevar a incrementar los costos del proyecto de tal manera que se pierde el control sobre los mismos. 3. Retraso o retrabajo del proyecto, mucho de ello por reescribir código erróneo. Esto es producto muchas veces de reescribir el código, producto de un proceso mal planteado o mal definido. Y lo más importante, el número 4, se genera una deuda técnica. Una deuda técnica, como lo dice ahí, son actividades que el desarrollador no realizó al revisar el código. Si estas actividades que surgen no se revisan de manera oportuna, tendremos un problema a largo plazo que nos llevará a los otros 3 puntos anteriores. Entonces, ¿en qué momento se hace la revisión del código? En este concepto nos planteamos 4 preguntas también a su vez. Al terminar una función, al terminar un requerimiento, al terminar un módulo o al terminar un proyecto. Lo cierto que todas son las correctas. Al final podemos hacer el concepto en cada uno de las fases que tenemos ahí descritas según sea la necesidad del código o según la necesidad del negocio. Ahora, teniendo este punto, debemos tener en cuenta las ventajas de aplicar la revisión de código. Esto lo apreciamos en los siguientes puntos que veremos a continuación. 1. La transmisión del conocimiento al equipo de trabajo. Esto nos permite crear un ambiente donde la comunicación y el conocimiento sea ágil entre los miembros del equipo. 2. Mejorar las estimaciones de tiempo. Así también nos ayudará a mejorar lo que son las estimaciones del tiempo para cada uno de los proyectos que tenemos. Esto sobre todo para proyectos a futuro, el cual nos permitirá mejorar la estimación de los tiempos y esto nos ayudará a que podamos aplicar mejor las actividades que tenemos asignadas para cada equipo. 3. Las revisiones permiten descansar, sobre todo cuando hay una crisis. Como programadores, y aunque muchos memes nos digan que los programadores no dormimos o tomamos mucho café, lo cierto es que como todo ser humano necesitamos descansar y en ocasiones las revisiones de código nos permiten, en ocasiones, entre comillas, descansar la mente, para enfocarnos solamente en el error del momento y no en lo que viene después. A la larga, esto también nos permite descansar en el sentido del concepto de tiempo, en el cual gocemos de la vida alrededor que tenemos de nuestro ambiente. Es una buena escuela para familiarizarse con las mejores prácticas de programación. Esto sobre todo se da para los programadores junior, en los cuales son en la mayoría de casos nuevos en el equipo y no conocen lo que son las técnicas de los programadores senior, y permite que traslademos el conocimiento del equipo para ser un mejor programador. Y por último, permite revisiones no centralizadas. Este concepto se da cuando ya tenemos un término ya avanzado en lo que es la revisión de código, en el cual podemos descentralizar dicha revisión a un tercero en el cual nos ayude a sacarle las galladas del código, pero en buen término, ¿verdad? Así como también vemos ventajas, también veremos desventajas de aplicar lo que es la revisión del código. Esto lo vemos ahorita a continuación. Como primero, podemos ver que los costos variables que nos pueden ocasionar la revisión, muchos de ellos dados cuando se encuentran los errores que deben ser corregidos y que a nivel del proyecto pueden implicar más aplicación de un tiempo que no esté proyectado en cronograma. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que estos costos variables también pueden ir a la baja. Esto sobre todo cuando se detectan a tiempo y se corrigen en un tiempo menor del que se había descrito en algún cronograma también previamente establecido. El segundo es el tiempo de ejecución del proyecto, que aumenta, sobre todo en tiempos de producto de calidad versus tiempo de entrega de producto comercialmente hablando. No podemos tener contentos a todo mundo, pero lo cierto es que en la realidad el tiempo de revisión de código puede verse afectado cuando alguien que no tiene un conocimiento técnico suficiente o un cliente inclusive proyecta un tiempo de finalización que está fuera de la realidad.
Esto implica que nosotros tenemos que básicamente sacrificar algunos conceptos con respecto a la revisión de código, y esto a su vez nos permite que no entreguemos un producto de calidad. Así, el tercer punto, tenemos que si el tiempo y el costo se incrementan, el alcance también se ve afectado. Este también va ahondado con los otros dos puntos anteriormente dichos. El alcance también se suele alargar, sobre todo también cuando tenemos requerimientos nuevos que han surgido justamente en el momento de la programación, casi siempre por el lado del cliente o del usuario que lo necesita. Bueno, para continuar con el tema, vamos a definir lo que es la metodología para la revisión de código, ya que conocemos lo que es los riesgos, el concepto en sí de revisión de código, el efecto que tienen los programadores y ya lo que de verdad se refiere y lo que no es. Vamos a empezar con la metodología. Empezamos con lo que es la definición de reglas. Esto nos va a permitir realizar una revisión adecuada para garantizar la calidad esperada por el cliente. Esta definición de reglas comienza con la revisión formal. La revisión formal se refiere al quién, que serían las personas involucradas en el proceso, cuándo, que es lo que define la fecha y hora para hacer la revisión, el por qué, que sería el motivo específico para hacer la revisión, los cuales puede ser la finalización de un requerimiento, el qué, que es donde definimos qué es lo que vamos a revisar, en este caso puede ser un módulo, una clase, etc. Y por último los resultados, los cuales vamos a hacer de conocimiento del programador para que él pueda conocer qué es lo bueno y lo malo encontrado en la revisión que se ha hecho. Posteriormente vamos a establecer las directrices. Esto se hace con el objetivo de no pedir más de lo que se puede hacer. Es decir, la revisión de código en promedio se hace de 200 a 400 líneas de código por hora, aunque el rango puede variar, pero se recomienda, para hacerlo de la manera más efectiva, hacerlo con un checklist o una lista de verificación para agilizar el proceso. Después tenemos las herramientas de soporte. Con las herramientas de soporte nos estamos ahorrando mucha revisión manual, y en este caso podemos usar algunas herramientas gratuitas o de paga. Algún ejemplo de ellas puede ser CodeSen, SonarQube, SurMeter, Eclipse, IntelliJ IDEA, CheckStyle, entre otras. También tenemos que entender el problema. Esto es algo muy común que se debe hacer, pero que no muchas veces se cumple, porque muchas veces vamos a hacer revisiones de código sin saber el objetivo específico para cuál se ha hecho dicho código. Entonces es necesario saber con anticipación el problema que se está resolviendo para poder hacer una revisión más objetiva. Por último, tenemos la comunicación respetuosa y empática. Muchas veces la forma en que nosotros transmitimos nuestras ideas hacia otra persona puede afectar negativamente, así como lo veíamos en el efecto de la revisión en los programadores. Es por eso que debemos cuidar mucho nuestro lenguaje verbal y corporal, ya que de esta manera nosotros podemos afectar ya sea de forma positiva y también de forma negativa. La idea es que no se malinterprete el mensaje que estamos dando y de que los resultados, ya sean negativos o positivos, sean informados oportunamente. Seguidamente tenemos lo que es establecer la guía de estilo. ¿Para qué la vamos a hacer? Para aplicar correctamente la revisión del código, basándonos también en cada uno de los lenguajes de programación, ya que estas guías no son de forma general. Cada lenguaje de programación tiene su propia guía. Empezando con lo que son las reglas de lenguaje, esta incluye las recomendaciones adecuadas para evitar errores o código ofuscado, a manera de que podamos producir un código limpio,
mejorar el rendimiento y facilitar el mantenimiento del código. Tenemos las reglas de estilo, la cual son un conjunto de estándares de codificación y sintaxis, a modo de escribir un código estructurado y organizado, ya que esto mejora significativamente la legibilidad del código. Por último, tenemos las reglas de documentación, la cual nos indica cómo se debe documentar una clase, un método, una variable u otras cosas que podamos tener dentro de nuestro código. Seguimos con lo que se refiere a la documentación. Esto es específico para la documentación técnica que se va a generar para facilitar la comprensión del código, y esto ayuda bastante a las personas que tienen experiencia y las que no lo tienen. Empezando con la escritura, tenemos que documentar conceptos completos y estables. Con estables se refiere a que deben ser ya conceptos aprobados a utilizar, y la idea también es que se utilice documentación desde el sistema que se está utilizando o el IDE que se está utilizando, ya que muchos de estos permiten generar documentación técnica directamente. Tenemos lo que es la simplificación, a manera de que el documento sea simple, pero que a la vez sea completo. El propósito, que nos indica que no debemos generar más documentos de los que sean necesarios, ya que estos serán entregados al cliente. Y al cliente no lo podemos llenar de mucha documentación. También tenemos que hacer la determinación de las actualizaciones, ya que con esto vamos a decir cuándo se debe actualizar cada documento o el motivo por el cual debe haber una actualización. Y por último, las generalidades, que en este caso se refiere a la documentación de cada uno de los requerimientos en un formato adecuado para su entendimiento. Ahora, ¿qué más vamos a revisar en el código? El código debe cumplir ciertas características, las cuales son la reusabilidad, portabilidad, mantenibilidad, seguridad, eficiencia, posibilidad de cambiar, la fiabilidad y las pruebas. La reusabilidad se refiere a que un código específico puede ser utilizado por uno o varios módulos, con el objetivo de facilitar el trabajo a todo el equipo. La portabilidad se refiere a que si un software es trasladado a otro ambiente, el código debe seguir funcionando con normalidad sin verse afectado. La mantenibilidad nos indica la facilidad que tiene el código para corregir errores encontrados en él, agregar nuevas funcionalidades o crear una copia para moverlo a otro ambiente. La seguridad se refiere a la generación de alertas ante cualquier brecha de seguridad. Esto, más que todo, está enfocado a lo que son los cálculos numéricos, ya que es necesario que dentro del código nosotros demos todas las alertas posibles para indicar que se va a realizar un cálculo que pueda afectar de forma leve, media o grave algunos procedimientos. La eficiencia, en cual tenemos que hacer que el código sea libre de errores o de cualquier defecto, y que al mismo tiempo la ejecución de este código no afecte en ningún momento el rendimiento de la solución. La posibilidad de cambio se refiere a la medición del esfuerzo necesario para realizar modificaciones al código. La fiabilidad, que el código se haya programado cumpliendo cada una de las funciones para la cual fue creado. Y las pruebas, que todo el código debe tener la capacidad de ser probado, ya que si no puede ser probado, estamos hablando de un código erróneo. Ahora bien, también tenemos unas guías de revisión, las cuales están en 3 diferentes grupos. El primer grupo se refiere a la arquitectura de diseño, la segunda a los estilos y la tercera a las pruebas. El primer grupo, que se refiere a la arquitectura de diseño, nos indica lo que es el principio de única responsabilidad, lo cual quiere decir que una clase debe de existir para un propósito concreto. Esto es algo muy difícil de lograr, ya que muchas veces nosotros programamos
métodos diferentes, completamente diferentes, en una misma clase. Y eso es algo que no debe hacerse. También tenemos el principio de abierto-cerrado, el cual nos indica si las variables dentro de una clase pueden ser accedidas o no. Tenemos la duplicidad de código, que prácticamente se refiere a que el código no debe existir más de una vez. A lo mucho debe existir un duplicado de él, pero si ya existe 3 veces es necesario hacer una refactorización o tomar las acciones necesarias para eliminarlo. Tenemos también lo que son las ofensas visuales, que esto quiere decir de que si cuando revisamos un código logramos identificar una estructura con un primer vistazo, significa que el código está bien. En este caso se refiere a respetar una estructura específica o un patrón específico para la codificación. Tenemos lo que es la refactorización continua, que nos indica si un código puede ser modificado y a la vez mejorado, con el objetivo de que si encontramos un código malo y nosotros detectamos que está malo, nosotros tenemos la posibilidad de mejorarlo con el objetivo de dejarlo mejor de lo que estaba. Tenemos los errores potenciales, los cuales muchas veces no son detectados por el desarrollador, y en este caso también vemos lo que son los bucles que pueden terminar de manera incorrecta. Son cosas que nosotros debemos verificar en el código. Tenemos también el manejo de errores, en este caso para el manejo de excepciones. Por cada tipo de error, no utilizar una excepción general, sino que debe utilizarse la excepción específica de acuerdo al tipo de error. Y por último tenemos la eficiencia. Esto se refiere a utilizar las mejores prácticas para evitar atrasos en la ejecución del aplicativo. Es decir, que lo que se vaya a ejecutar no afecte en ningún momento el rendimiento. El segundo grupo, que es el de estilo, se refiere a los nombres de los métodos, los cuales deben indicar correctamente para qué está hecho dicho método. No podemos colocar nombres al azar. Eso mismo sucede con los nombres de las variables, las cuales tienen que identificar de la mejor manera para qué existen y cómo será utilizada. Tenemos la longitud de las funciones, que se recomienda un rango de 20 a 50 líneas de código. Si es mayor, debe dividirse cada función. La longitud de las clases, que se recomienda un máximo de 300 líneas de código. Si lo excede, debe dividirse en clases más pequeñas. La longitud de los archivos, con un máximo de 1000 líneas de código, que de igual manera si se excede de dividirse en archivos mucho más pequeños. Tenemos el uso de docstring, los cuales nos ayudan a documentar en este caso a identificar fácilmente para qué sirve cada uno de los métodos que se han realizado en el código. Como un ejemplo de esto tenemos los javadocs. Tenemos el código comentado, que se recomienda eliminar cada una de las líneas de código que no sean necesarias. Muchas veces, por ejemplo en Java, tenemos la costumbre de dejar comentada una línea de impresión, un system.a, un println. O sea, esas líneas deben ser eliminadas del código. Tenemos el número de argumentos, los cuales nos indican que el máximo de argumentos para un método debe de ser de 3. Si hay más, es necesario revisar por qué se están utilizando. Y por último, la legibilidad, o sea, que el código pueda ser entendido fácilmente. Esto se viene a ligar un poco con lo que son las ofensas visuales de la arquitectura diseño. Es necesario aclarar algo antes, de que por lo menos los números presentados de 20 a 50 líneas para las funciones, 300 para las clases, pueden variar de acuerdo al lenguaje y de acuerdo a la versión del lenguaje, ya que estas no se mantienen igual para todos los lenguajes de programación.
Continuamos con lo que son las pruebas, el último grupo. En este caso tenemos lo que son las pruebas de cobertura, las cuales nos deben de decir si las pruebas son total o lo suficientemente rigurosas para identificar los errores, ya que si hacemos una prueba que no abarca todo, podemos dejar un error sin detectar. Tenemos también las pruebas a la medida, que prácticamente nos indica que la mayoría de pruebas, el 95% de pruebas debe hacerse como pruebas unitarias y solamente el 5% como pruebas de integración. Tenemos el cumplimiento de requisitos, es decir, de que las pruebas hacen que se cumplan los requisitos mínimos para lo cual el código fue creado. O sea, no podemos hacer una revisión sin tomar en cuenta esto. Ahora bien, ¿por dónde debemos empezar la revisión de código? En primer lugar, la primera revisión debemos hacerla nosotros mismos, ya que así evitamos que nos den resultados negativos. Y a la vez, con la revisión debemos aceptar las recomendaciones que nos puede hacer el equipo de trabajo o personas con conocimientos superiores, ya que son recomendaciones que nos hacen para que mejoremos nuestra manera de trabajar. Ahora, ¿cómo manejamos la revisión de código? En primer lugar, debemos hacernos preguntas. Esto con el objetivo de entender el propósito de un módulo y si es necesario hacer una modificación, si es posible o no es posible realizarla. A la vez, debemos reforzar las buenas prácticas, ya que el objetivo de la revisión es consolidar los conocimientos del desarrollador. Es por eso que es muy importante reforzar o fomentar el uso de buenas prácticas, ya que eso es vital para todo el equipo. Seguimos con la discusión de los detalles en persona. Cuando un cambio es demasiado grande o un módulo es demasiado grande para entenderlo, lo mejor es hablar directamente con la persona que se encargó o que se va a encargar de hacer dicho módulo, ya que así se fomenta la comunicación en el equipo. Tenemos también las explicaciones razonables, las cuales nos indican que si algo no se entiende o no puede ser comunicado fácilmente, se recomienda pedir o dar una explicación breve y clara sobre lo que se quiere lograr con el código. Una de las cosas más importantes es que se debe revisar solo el código, porque muchas veces nosotros tenemos algún prejuicio con alguna persona y esto puede afectar mucho lo que es la revisión, así que debemos enfocarnos solamente en revisar el código, más no así hacer críticas, la mayoría de veces negativas, hacia la persona. Y por último, tenemos lo que son las sugerencias y arreglos en el código. Si nosotros estamos haciendo una revisión y encontramos un error, un defecto o algo que se puede mejorar, debemos dar esas sugerencias, ya que como lo vimos en reforzar las buenas prácticas, todo esto ayuda al equipo. Ahora pasamos a la parte de los resultados de nuestra investigación. Viéndolo en términos de calidad y de acuerdo a los datos encontrados, podemos decir que un defecto detectado en producción puede resultar hasta 100 veces más caro que cuando se detecta en una etapa de diseño o en una etapa de implementación o programación, ya que debemos hacer una refactorización y esto incrementa los costos. Tenemos que por la ausencia de revisión de código, el trabajo de reescribir representa entre el 40 y 50% de todo el proyecto. O sea, no estamos hablando de algo pequeño, sino que estamos hablando de casi la mitad del proyecto. O en unos casos puede hasta exceder la mitad del proyecto. También tenemos que el 80% de reprocesos muchas veces proviene solamente del 20% de defectos. Aquí aplicamos un principio de 80-20 de forma negativa, ya que muchas veces solamente con
un 20% estamos haciendo más de lo necesario para solventar los problemas. También tenemos que el 80% de los defectos normalmente son por errores en la programación de los módulos. Muchas veces los programadores dan la excusa, yo no sabía, pero realmente, la mayoría de veces, el 80% son errores que pudieron ser detectados en su momento. Ahora tenemos la parte positiva, ya que las revisiones cruzadas, ya sea entre uno o varios miembros del equipo, logran detectar el 60% de los defectos. El otro 40% muchas veces es detectado por QA y, en el peor de los casos, por los usuarios. Pero si ya estamos hablando de detectar el 60% de los defectos, ya estamos brindando por lo menos más del 50% de calidad. Y por último, tenemos que la aplicación de guías de estilo en la programación disminuye un 75% los defectos. Si a este le sumamos el otro 60%, ya vamos obteniendo un grado de calidad muchísimo mayor. Para ir finalizando, vamos a ver un resumen y las conclusiones de esta investigación. Como resumen tenemos que la revisión de código se vuelve una parte muy importante dentro del desarrollo de software, ya que esto ayuda a mejorar en gran medida la calidad de todo el proyecto. Es por esta razón y de acuerdo a los datos encontrados de esta investigación, podemos comprender de qué se trata realmente la revisión de código, identificar algunas de las características principales, descartar conceptos totalmente erróneos. Ya logramos ver las ventajas de aplicar la revisión de código y las desventajas de no aplicarlo, considerando el impacto que se tiene en ambos casos, y al mismo tiempo hemos visto algunos de los consejos por medio de la metodología para aplicar dicho proceso. En conclusión, antes de hacer una revisión de código, es muy importante conocer cuál es el objetivo del producto que se está creando, ya que así vamos a entender mejor todo el problema. También es muy importante que conozcamos las desventajas de no hacer una revisión de código, ya que de esta manera conocemos el impacto negativo que genera no realizarla, o en un caso que puede suceder, hacerlo de una manera incorrecta. También es muy importante conocer la metodología de revisión de código, para que de esta manera podamos aplicarlo correctamente. Y para finalizar, nosotros, como arquitectos de software, debemos aplicar siempre una revisión de código, ya que los proyectos serán parte de nuestras responsabilidades. Con esto terminamos el tema de revisión de código, esperando que haya sido de su agrado y que cada uno de los conceptos hayan sido explicados de la mejor manera para su comprensión. Muchas gracias.